No todos los viajes comienzan en un aeropuerto, algunos empiezan con una traición. Me llamo Rachel Bennett, tengo 34 años, vivo en Austin, Texas, y trabajo en marketing para una empresa de software. Desde fuera, mi vida parece estable, organizada, incluso tranquila. Pero hay algo que siempre ha sido igual en mi familia: yo soy la persona que resuelve todo. Si alguien necesita dinero, me llaman a mí. Si algo se rompe, me llaman a mí. Si hay que organizar algo importante, adivina quién lo hace: yo. Y esta vez, no fue diferente. El viaje a Bali parecía una idea perfecta. Sol, playa, tiempo en familia, una oportunidad de empezar de nuevo, especialmente para mi hija Ava y para mí, después de un divorcio que nos dejó más heridas de las que quería admitir. Todos estaban emocionados. Mi madre hablaba de lo bonito que sería el resort. Mi hermana enviaba fotos de playas. Los niños, bueno, los niños ya estaban contando los días. Pero cuando llegó el momento de pagar, todos miraron hacia mí. Rachel, tú eres la más organizada. Rachel, tú puedes ponerlo en tu tarjeta, luego te pagamos. Rachel, confiamos en ti. Y yo, como siempre, dije que sí. Reservé todo. Los vuelos desde Austin. 5 noches en un resort en Seminyak. Traslados privados desde el aeropuerto. Seguro de viaje. Incluso un conductor para excursiones. Más de $13,000. Todo salió de mi tarjeta. Porque confié en ellos. Porque creí que esta vez sería diferente. Porque pensé que ser la responsable también significaba ser valorada. Me equivoqué. Pero en ese momento, no lo sabía. Lo único que veía era a mi hija feliz. Ava no dejaba de sonreír. Probaba sus trajes de baño frente al espejo, practicaba frases en su tablet como hola y gracias en otro idioma, y me decía todos los días que Bali sería nuestro nuevo comienzo. Y yo, la dejé soñar. Porque yo también quería creerlo. Quería pensar que este viaje no solo era unas vacaciones, sino una oportunidad para sanar, para reconectar, para sentir que todavía teníamos algo llamado familia. 3 días antes del vuelo, todo parecía listo. Las maletas casi hechas. Los documentos organizados. Los boletos confirmados. Y entonces, sonó el timbre. Era de noche. Abrí la puerta, y ahí estaba mi madre. No sonreía. No dijo hola. No preguntó cómo estábamos. Solo estaba ahí, con mi tarjeta bancaria en la mano, como si fuera cualquier cosa. Mi estómago se hundió antes de que dijera una sola palabra. No entró a la casa. No hizo ningún gesto amable. Solo me miró, seria, fría, distante. Y entonces habló. Dijo que habían tomado una decisión. Dijo que Ava y yo ya no íbamos al viaje. Así, sin más. Por un segundo, dejé de respirar. No por el dinero. No por el viaje. Sino porque, en la habitación de al lado, mi hija seguía creyendo que en 3 días estaría viendo el mar por primera vez en su vida. Le pedí que repitiera lo que acababa de decir. Pensé que tal vez había entendido mal. Pero no. No había ningún error. Mi madre me explicó, con total calma, que mi hermana había decidido que sus hijos no querían ver a Ava en el viaje. Que sería incómodo. Que sería mejor así. Menos estrés para todos, dijo. Menos estrés. Como si mi hija fuera un problema. Como si fuera una molestia. Como si no fuera una niña de 8 años que solo estaba emocionada por ver la playa. Sentí algo romperse dentro de mí, pero no hice ruido. Todavía no. Le pregunté algo muy simple. Entonces, ¿ellos iban a ir? Mi madre suspiró, como si yo fuera la difícil. Y dijo que sí. Que el viaje seguía. Que todos irían, menos nosotras. Usando todo lo que yo había pagado. En ese momento, algo cambió. Algo silencioso, pero definitivo. Tomé mi tarjeta de su mano, despacio. Y la miré a los ojos. Porque por primera vez, no iba a quedarme callada. En ese momento, el silencio entre nosotras se volvió pesado, casi insoportable. Mi madre seguía ahí, en la puerta, como si nada grave hubiera pasado. Como si no acabara de romper algo muy importante.
Extendía explicaciones vacías, palabras que sonaban correctas, pero que no tenían ningún corazón. Es lo mejor para todos, Rachel. Los niños estarán más cómodos. Debes ser madura con esto. Madura. Esa palabra me golpeó más fuerte que todo lo demás. Porque durante años, yo había sido la madura. La que entendía. La que cedía. La que solucionaba. Y aún así, nunca fue suficiente. La miré fijamente, tratando de entender cómo podía decir todo eso con tanta calma. Como si mi hija no importara. Como si todo esto fuera solo un pequeño ajuste en un plan, y no una traición enorme. Dentro de la casa, el aire acondicionado sonaba suave. Y desde el pasillo, podía escuchar a Ava tarareando una canción, completamente ajena a lo que estaba pasando. Eso fue lo que más dolió. Ella todavía creía en ese viaje. Todavía confiaba en nosotros. Todavía pensaba que todo estaba bien. Respiré profundo. Quiero que me lo digas otra vez, le pedí. No porque no hubiera entendido, sino porque necesitaba escuchar hasta qué punto podían llegar. Mi madre no dudó. Dijo, palabra por palabra, que mi hermana había decidido que sus hijos no querían pasar tiempo con Ava durante el viaje. Que como todos iban a estar juntos, lo mejor era que nosotras no fuéramos. Así de simple. Así de frío. Sentí una mezcla de incredulidad y rabia, pero mi voz salió tranquila. Demasiado tranquila. Entonces, déjame entender, dije despacio, yo pagué todo, y ahora me estás diciendo que mi hija y yo no somos bienvenidas, pero ustedes sí van a usar todo lo que yo pagué. Ella suspiró otra vez, esa forma que tenía de hacerme sentir exagerada. Rachel, estás complicando las cosas innecesariamente. La familia no se trata de llevar cuentas. Por un segundo, casi me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. La familia no se trata de llevar cuentas. Pero sí se trata de usar mi dinero. Mi tiempo. Mi esfuerzo. Y luego, dejarme fuera. Algo dentro de mí se alineó en ese instante. Como si, por primera vez en mucho tiempo, todo tuviera sentido. No, esto no era un malentendido. Esto era exactamente lo que parecía. Tomé la tarjeta de su mano. Y hablé. Si mi hija no es bienvenida en el viaje que yo pagué, entonces nadie va a usar ese viaje. Mi madre parpadeó. No esperaba eso. Lo vi en su cara. Esperaba lágrimas. Esperaba que suplicara. Esperaba que cediera, como siempre. Pero esta vez no. No es una discusión, continué, firme. Quiero cada dólar de vuelta. Su expresión cambió. La seguridad desapareció, aunque solo fuera por un segundo. Estás exagerando, dijo rápidamente. No puedes hacer eso ahora, todo ya está reservado. La primera vez en mi vida que reacciono, y lo llamas exageración, respondí. El silencio volvió. Pero esta vez, era diferente. Pesado. Real. Ella abrió la boca, como si quisiera decir algo más, pero no encontró las palabras. Y eso fue nuevo. Mi madre, sin respuestas. Finalmente, giró sobre sus talones y caminó hacia su coche sin despedirse. Ni una sola palabra más. Cerré la puerta lentamente. Me quedé ahí unos segundos, con la mano en la cerradura, sintiendo algo extraño. Como si estuviera ardiendo, y congelada al mismo tiempo. Entonces escuché pasos. Ava. Entró a la cocina con una sonrisa enorme. ¿La abuela trajo algo?, preguntó emocionada. ¿Ya empezamos a empacar mis sandalias? La miré. Y en ese momento, sentí algo romperse dentro de mí. Pero no hice ruido. Sonreí, como pude. Solo vino por algo rápido, le dije suavemente. Dame un minuto, ¿sí? Ella asintió, feliz, confiando completamente en mí, y volvió a su habitación. Ese fue el momento en que todo cambió. Esto ya no era sobre un viaje. Era sobre lo que mi hija iba a aprender de mí. Podía enseñarle a quedarse en silencio. A aceptar cuando la tratan como si no importara. O podía enseñarle algo completamente diferente. Respiré hondo. Caminé hacia la mesa de la cocina. Tomé mi teléfono. Y llamé a la única persona que sabía,
que no me haría sentir loca por defender lo que era justo. Ethan Reynolds. Mi amigo desde la universidad. Abogado. Y alguien que siempre decía la verdad, incluso cuando dolía. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Y contestó. Rachel. Solo escuchó mi voz, y supo que algo no estaba bien. Rachel, ¿qué pasó? La voz de Ethan era tranquila, pero había algo más detrás: atención, preocupación, claridad. Él siempre sabía cuando algo era serio, incluso antes de que yo pudiera explicarlo. Intenté hablar, pero por un segundo, las palabras no salieron. Respiré profundo. Y entonces, le conté todo. Desde el principio. El viaje. El dinero. Las promesas. La visita de mi madre. Y esa frase que no dejaba de repetirse en mi cabeza. Los hijos de tu hermana no quieren ver a Ava. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pero no era incómodo. Era el tipo de silencio de alguien que está escuchando de verdad, procesando cada detalle. No me interrumpió. No me juzgó. No me dijo que me calmara. Solo escuchó. Y eso hizo que todo se sintiera más real. Cuando terminé, mi pecho estaba apretado otra vez. Como si repetirlo lo hiciera aún más absurdo, más cruel. Pasaron unos segundos. Y entonces, Ethan hizo la primera pregunta que realmente importaba. ¿Cuánto pagaste? Miré el techo, como si el número estuviera escrito ahí. Un poco más de $13,000. Hubo otra pausa, más corta esta vez. ¿Todo está a tu nombre?, preguntó. Sí. Vuelos, hotel, transporte, todo. ¿Y ellos todavía planean ir? En 3 días, respondí. Silencio. Pero esta vez, sentí el cambio. Era sutil, pero claro. Ethan ya no estaba hablando como mi amigo. Estaba hablando como abogado. Rachel, dijo con calma, esto no es solo un problema familiar. Me incliné hacia atrás en la silla. Mi mirada se fue hacia el pasillo, donde la puerta de Ava estaba medio abierta. Podía escucharla hablando sola, organizando sus cosas una y otra vez. Sus gafas de sol rosas. Su cuaderno pequeño. Y ese peluche de delfín que ya había decidido que iba a Bali, conmigo o sin permiso. Bajé la voz. Entonces, ¿qué es? Ethan no dudó. Te pidieron que pagaras. Te prometieron devolverte el dinero. Te excluyeron del viaje, y aún así planean usar todo lo que tú pagaste. Hizo una pequeña pausa. Eso tiene consecuencias. Sentí un nudo en el estómago. No de miedo. De claridad. Por primera vez, alguien no estaba minimizando lo que había pasado. No estaba diciendo así son las familias. Ni déjalo pasar. Ni no hagas un problema más grande. Estaba diciendo la verdad. Le pregunté en voz baja. ¿Qué se supone que debo hacer? Ethan respondió sin rodeos. Primero, no hables con nadie más esta noche. ¿Ni con mi madre? Con nadie, repitió. Ni tu madre, ni tu hermana, ni tu padre. Fruncí el ceño. ¿Por qué? Porque si empiezas a discutir ahora, les das tiempo para cambiar la historia. Eso tenía sentido. Demasiado sentido. Necesito que guardes todo, continuó. Mensajes. Recibos. Confirmaciones. Conversaciones del grupo familiar. Todo. Miré mi laptop sobre la mesa. Todavía estaba cerrada. Pero ya no por mucho tiempo. Si alguien te escribe, añadió, no respondas con emoción. No expliques. No discutas. Entonces, ¿qué hago? Recolecta pruebas. Esa palabra se quedó conmigo. Pruebas. Como si todo esto ya no fuera solo dolor, sino algo que podía demostrarse. Abrí la laptop. Ethan se quedó en la llamada conmigo. Durante casi 2 horas, revisamos todo. Mensajes de mi hermana emocionada por la villa. Mi madre agradeciéndome por organizar todo. Capturas donde yo preguntaba si todos iban a pagar después. Y su respuesta. Claro, cariño. Arreglamos todo cuando volvamos. Ethan se quedó en silencio un segundo cuando leyó eso.
Guárdalo en varios lugares, dijo. Así que lo hice. En mi laptop. En mi correo. En la nube. Por primera vez, no se sentía como recuerdos. Se sentía como evidencia. Cuando terminé, la casa estaba en silencio. Ava ya dormía. Y yo estaba sentada en la mesa, rodeada de recibos, notas, y una sensación que no había tenido en mucho tiempo. Claridad. Toda mi vida, mi familia había confiado en algo. Que yo no iba a reaccionar. Que iba a aguantar. Que iba a justificar. Que iba a seguir siendo la responsable. Se equivocaron. Isen me dijo que pasaría por la mañana. Que íbamos a decidir el siguiente paso juntos. Cuando colgué, me quedé ahí unos minutos más. Mirando una captura de pantalla. La promesa de mi madre. Todos pagaremos después. Y entonces, lo entendí completamente. Ellos no solo me habían excluido. Habían planeado disfrutar ese viaje, con mi dinero. Como si yo no importara. Cerré la laptop. Apagué la luz de la cocina. Y caminé hacia la habitación de Ava. Me quedé en la puerta, mirándola dormir, abrazando su delfín. No podía cambiar lo que había pasado. Pero sí podía decidir lo que pasaría después. Y por primera vez, iba a hacer que pagaran por ello. A la mañana siguiente, el sol apenas había salido, pero yo ya estaba despierta. No había dormido bien. Mi mente seguía repitiendo todo, una y otra vez. Las palabras de mi madre. La cara de Ava. Ese silencio pesado después de cerrar la puerta. Pero algo era diferente. Ya no me sentía perdida. Me sentía preparada. A las 8 en punto, tocaron la puerta. Isen. Sostenía 2 cafés en una mano y un bloc amarillo en la otra. Se veía cansado, como si también hubiera estado pensando en todo esto más de lo necesario. Y, por alguna razón, eso me afectó. Porque significaba que no estaba sola. Ava ya estaba en la escuela, lo cual era un alivio. No quería que escuchara lo que estábamos a punto de hablar. Isen entró, se sentó en la mesa de la cocina, y comenzó a organizar todo. Recibos. Capturas. Confirmaciones. Todo lo que habíamos reunido la noche anterior. Su calma era contagiosa. Por primera vez desde que todo empezó, sentí que podía respirar. Tenemos 2 opciones, dijo finalmente. Lo miré, atenta. La primera, enviar una solicitud formal pidiendo el reembolso completo. Les damos un plazo corto para responder. Asentí. ¿Y la segunda? Si se niegan, o intentan manipular la situación, continuó, presentamos una demanda civil. Las palabras quedaron flotando en el aire. Demanda. Corte. Consecuencias reales. Tragué saliva. ¿Cuál crees que va a pasar?, pregunté. Isen levantó la mirada, directo a mí. Rachel, la gente que es capaz de excluir a una niña de 8 años de un viaje que ella esperaba, no suele hacer lo correcto por sí sola. No respondió con suavidad. Respondió con verdad. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Pero igual enviamos el mensaje, añadió. Demuestra que actuaste de buena fe. Tiene sentido. Siempre tiene sentido. Así que lo hicimos juntos. El mensaje era claro. Directo. Sin emociones. Sin acusaciones. Solo hechos. Expliqué que, dado que Ava y yo habíamos sido excluidas del viaje, solicitaba el reembolso completo de todo lo pagado, vuelos, hotel, transporte, seguro. Incluí el total. Y les di 14 días. Nada más. No mencioné traición. No hablé de mi hija. No hablé de sentimientos. Lo mantuve, profesional. Y eso lo hacía aún más frío. Isen lo leyó 2 veces. Asintió. Envíalo a tu madre, dijo. Si tu hermana quiere involucrarse, lo hará. Respiré profundo. Y presioné enviar. En ese momento, sentí algo en el estómago. Como una caída. Como cuando sabes que algo ya no tiene vuelta atrás. No tuvimos que esperar mucho. Menos de 5 minutos después, llegó la respuesta. Y fue peor de lo que esperaba. Mucho peor.
El mensaje de mi madre era largo, lleno de palabras que sonaban correctas, pero que escondían algo feo. Decía que el dinero había sido un regalo. Que pedirlo de vuelta era egoísta. Que estaba dañando a la familia. Que estaba convirtiendo un recuerdo hermoso en una transacción. Leí cada línea lentamente. Pero entonces, llegó la parte que me hizo detenerme. Decía que si Ava hacía sentir incómodos a los otros niños, tal vez yo debería reflexionar sobre mi forma de educarla. Me quedé mirando esa frase. Una vez. 2 veces. 3. Mi cerebro no quería aceptarlo. Una abuela, hablando así de su nieta. De una niña que la adoraba. Le pasé el teléfono a Isen. Él lo leyó en silencio. Pero esta vez, vi algo diferente en su expresión. Mandíbula tensa. Ojos fríos. Guarda todo, dijo. Cada palabra. Asentí. Pero antes de que pudiera decir algo más, llegó otro mensaje. Mi hermana. Sin filtro. Sin cuidado. Sin respeto. Decía que yo era dramática. Que el viaje no giraba alrededor de mí. Que sus hijos merecían paz, sin problemas. Problemas. Como si nosotras lo fuéramos. Y entonces, la frase que lo cambió todo. Siempre te haces la víctima cuando no eres el centro de atención. Y se levantó la mirada en ese momento. Y lo entendimos los dos. Esto nunca fue sobre los niños. Nunca fue sobre comodidad. Era algo más. Celos. Resentimiento. Algo que llevaba años creciendo, y que finalmente explotó. Usando mi dinero. Usando a mi hija como excusa. Esperaba sentir ganas de llorar. Pero no. Sentí algo distinto. Silencio, dentro de mí. Calma. Una calma peligrosa. Miré a Isen. Ya está, dije. Se acabó. Él no se sorprendió. Solo giró el bloc hacia él, y empezó a escribir. Pasos reales. Documentos. Proceso legal. Costos. Tiempos. Cosas que no podían manipular. Cosas que no podían ignorar. Cuando terminó, ya no me sentía como una hija tratando de evitar un conflicto. Me sentía como una madre. Protegiendo a su hija. Y como una mujer, que finalmente dejó de aceptar lo inaceptable. Esa misma semana. Presentamos la demanda. Y por un momento, pensé que tal vez eso sería suficiente para que reaccionaran. Para que dijeran la verdad. Para que arreglaran todo antes de que fuera más lejos. Pero me equivoqué otra vez. Porque lo único que hizo, fue hacerlos entrar en pánico. Y no tardé mucho en darme cuenta, de cuánto miedo tenían realmente. El pánico empezó, más rápido de lo que imaginé. 2 días después de presentar la demanda, todo cambió. No hubo una gran escena. No hubo gritos frente a toda la familia. Fue algo mucho más simple, y, por alguna razón, mucho más efectivo. Mi madre fue la primera en recibir los documentos. Un día normal. Afuera de su casa. Sin advertencia. Y eso, lo hizo perfecto. Porque ella siempre había esperado que, si yo alguna vez reaccionaba, lo haría como siempre, con emociones. Con llamadas largas. Con explicaciones. Con lágrimas. Pero no. Esta vez, fue papel. Oficial. Frío. Innegable. Con un número de caso. Con consecuencias reales. Mi teléfono empezó a sonar menos de 1 hora después. Primero, mi hermana. Una llamada. 2. 3. 6 veces seguidas. Miré la pantalla, y no contesté. No esta vez. Luego llegaron los mensajes. Derek preguntando si había perdido la cabeza. Mi padre diciendo que estaba avergonzando a la familia. Eso, casi me hizo reír. El mismo hombre que no tuvo el valor de estar en mi puerta esa noche, ahora hablaba de vergüenza. El chat familiar se quedó en silencio después de eso. Nadie hablaba del viaje. Nadie enviaba fotos de restaurantes. Nadie compartía emoción. Por primera vez, entendieron algo. Esto no era algo que yo iba a ignorar. Ya no.
Hice exactamente lo que Isen me dijo. Nada. No respondí. No expliqué. No defendí. Los dejé en su propio silencio. Y créeme, ese silencio pesa. Más de lo que imaginaba. No porque quisiera hablar con ellos, sino porque toda mi vida había sido entrenada para lo contrario. Para calmar. Para arreglar. Para evitar conflictos. Pero esta vez, no. Porque el daño ya estaba hecho. Ellos lo hicieron. Ellos eligieron excluir a mi hija. Ellos decidieron que podían usar mi dinero y dejarme fuera. Ava aún no sabía toda la verdad. Le dije que el viaje no iba a suceder por un problema familiar, y que estaba intentando arreglar algo importante. Se veía triste, claro. Pero lo que me rompió fue su reacción. Intentó hacerme sentir mejor. Dijo que tal vez Bali estaba muy lejos. Que podríamos ir a otro lugar algún día. Incluso guardó su hoja de cuenta regresiva, sin quejarse. Eso dolió más que cualquier cosa. Porque los niños hacen eso. Se hacen más pequeños, cuando sienten que un adulto está cargando demasiado. La abracé fuerte esa noche. Y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta. 3 días después. Ellos se fueron a Bali. Sí. Aún así. Se subieron al avión. Llegaron al resort. Sonrieron para fotos. Como si nada hubiera pasado. Como si no hubieran roto algo importante. Como si no estuvieran disfrutando un viaje, pagado por alguien a quien dejaron atrás. No tuve que buscar pruebas. Me llegaron solas. Mi prima Lauren me llamó desde Dallas. Rachel, ¿estás bien? Sabía lo suficiente como para entender que algo no cuadraba. Cuando le conté todo, hubo silencio. Y luego dijo algo simple. Eso es asqueroso. Horas después, me envió capturas de Instagram. Ahí estaban. Mi hermana, con una bebida en la mano. Derek, sonriendo junto a la piscina. Los niños, jugando en la playa. Mi madre, sonriendo como si no hubiera hecho nada. Parecían felices. Demasiado felices. No debería haber visto esas fotos. Pero lo hice. Y una de ellas, casi me rompió. Había una mesa pequeña, decorada con pulseras de conchas y bebidas tropicales para los niños. Exactamente el tipo de cosa que Ava habría amado. Me quedé mirando esa imagen. Mientras mi hija estaba en casa, haciendo un rompecabezas en el suelo, creyendo que el viaje simplemente no había funcionado. Y ahí, algo cambió dentro de mí. Mi enojo dejó de ser emocional. Se volvió, preciso. Frío. Útil. Ellos no estaban arrepentidos. No estaban confundidos. Estaban disfrutando. Perfecto. Que disfruten. Que sonrían. Que publiquen fotos. Que celebren. Porque cada imagen, cada momento. Era una prueba más. Una prueba de que usaron lo que yo pagué. Sin mí. Sin mi hija. La espera después de eso fue dura. Las fechas de corte no llegan rápido. Y el silencio de la familia pesa. Nadie llamó. Nadie preguntó por Ava. Nadie preguntó por mí. Como si hubiera dejado de existir, en el momento en que dejé de ser útil. Pero otras personas, sí aparecieron. Lauren seguía escribiendo. Isen venía con comida, con la excusa de hablar del caso. Una noche, ayudó a Ava con un proyecto de la escuela en la cocina. Un volcán de cartón. Yo los miraba desde lejos, fingiendo que no lo hacía. Y ahí entendí algo. La bondad, cuando es real, se siente diferente. No duele. No exige. No manipula. En medio de todo ese silencio, dejé de extrañar la familia que creía tener. Y empecé a ver la que estaba construyendo. Pero justo cuando pensé que ya había visto lo peor. Mi hermana me dejó un mensaje de voz. Y lo que dijo. Me mostró que tenían más miedo de perder en la corte, que de perderme a mí.